¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Proyecto Federal para compartir, como siempre, temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, ligado un tema con el otro también. Vamos a hablar de salud, por sobre todas las cosas, tomando medidas preventivas, informativas, por sobre todas las cosas. 555, emisión 555 de Proyecto Federal. Gustavo, ¿cómo estás? Quiso decir Luis que hace 555 programas que estamos acá acompañándonos, bueno, para jugarlo a la quinela, si les parece. Fíjense cómo arrancamos descontracturados en el programa del día de hoy. Y bueno, a 10 días aproximadamente, sí, 10 días de las elecciones, en un escenario electoral donde desde el gobierno nacional al electoral le anunciaron que iban a haber aumentos. Ahora estamos conociendo los aumentos y por eso hoy nos acompaña el licenciado Andrés Pizarro, que es economista, nos va a contar un poco el tema del impacto que tiene cada uno de ellos. Bueno, los combustibles, las tarifas, los servicios públicos, las nuevas audiencias y todo esto se va a traccionar sobre la inflación. Ya conocimos la inflación anterior y todo esto de qué manera tracciona sobre la inflación. También nos acompañó la doctora Graciela Sorey. Exactamente, Graciela Sorey, quien es presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vamos a estar hablando con Graciela sobre muchos temas. Sí, las décimas jornadas son las décimas jornadas de Administración de Salud que se realizan el 31 de octubre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y para todos los efectores de salud, para todos los financiadores de salud que le interese estar allá, van a estar los referentes número uno del país. Ustedes hablan de PAMI, va a estar Casinotti. Ustedes hablan de la Superintendencia de Servicios de Salud, va a estar Tarico, el Superintendente de Servicios de Salud. Va a haber referentes de obras sociales sindicales, va a haber referentes de obras sociales de dirección de empresas. Y todo, fíjense cuál es el lema, estrategias para optimizar la gestión en salud. Todo esto lo vamos a hablar con la doctora Graciela Sorey. Pero ahora, Luis, vamos a pasar... Parece una publicidad de algún producto, no, estoy referenciando no vamos a poner nada, a un profesional, un médico psiquiatra, realmente sí, un columnista de nuestro programa que cada vez que viene al programa, sí, todos los televidentes llaman, preguntan y demás, porque cada tema genera aceptación por parte de ellos, dudas y preguntas. A ver, ¿dormís poco? ¿Dormís mal? Me van a decir que sí. Pero estás cansado, me vas a decir que sí, pero dormís poco y dormís mal. Y sin embargo, sos hiperactivo. Y aparte de ser hiperactivo, estás hiperconectado. Hiperconectado, o sea, el celular ya no se usa más para hablar por teléfono, sino sirve de despertador, de calendario, de todo. Y para ver, y de todo, y para ver Netflix, y para escuchar la radio. Vivís hiperconectado. Y cuando vivís hiperconectado, ¿qué relación tiene con el sueño y con el cansancio? Y en definitiva, a ver, los consejos para descansar bien, para rendir mejor en el trabajo, para rendir mejor en las relaciones con las personas. Yo me pregunto, cuando dormís mal, yo voy a hacer el mea culpa, te pone de mal humor. A ver, los que duermen mal, generalmente debe afectar una serie. Molesto, incómodo. Estás molesto, te pone de mal humor. Y esto te afecta en las relaciones personales, laborales, profesionales. Y bueno, los elementos, los consejos, lo que tenemos que tener en cuenta para descansar bien y dormir bien. En la última parte del programa también nos acompaña un referente, ¿sí? El doctor Jorge Pedro. Exactamente, Jorge Pedro, que es especialista universitario en cirugía plástica, médico del Hospital de Clínicas. Vamos a hablar sobre reconstrucción mamaria, de qué depende el tratamiento, cuáles son los aspectos fundamentalmente para que ustedes entiendan que inciden en este procedimiento, ¿no? También desmistificando muchas veces esta cirugía frente a situaciones complicadas y que tienen que ver con otras enfermedades o patologías con las cuales se debe convivir. O sea, vamos a estar detallando puntualmente y también sacándose esas dudas y algunos mitos que por allí se pueden generar. Ustedes lo vieron en el Zócalo, nuestra vía de comunicación es el WhatsApp 1161367550. Realmente muchísimas gracias por todos los mensajes que nos dejan. A veces durante el programa no tenemos acá el celular a mano, lo tiene la gente de producción, tratan de responderlo en el momento, si no lo responden al día siguiente. Lo que no se puede hacer son consultas médicas, señores, podemos establecer un contacto con los profesionales médicos. Y con respecto a los políticos, economistas que vienen al programa y demás, es la opinión de ellos, nosotros, nuestro rol es periodístico y entrevistamos a todas las extracciones políticas, que quede bien claro, porque es así, Proyecto Federal, un programa absolutamente independiente.
Vamos a la tanda, si te parece. Vamos entonces a conocer las instituciones que nos auspician y de lleno nos metemos en el programa 555 de Proyecto Federal. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy bien. Retomamos acá, abrimos el programa, con el licenciado Andrés Pizarro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en materia de tarifas? Contanos un poco cuál es el escenario, el cronograma de precios y tarifas. Bueno, nos han anunciado que después de las elecciones vendría una serie de aumentos más o menos ya previstos. Nosotros hicimos un listado que empezamos a mirar de lo que podría venir. Bueno, lo primero que ya vimos el lunes fue un aumento de las naftas del 10%, 11%. Lo que se viene en Capital es un aumento del colectivo. La tarifa base mínima, que es 6,5 pesos, va a pasar a 11 pesos. Después vienen los aumentos de electricidad y gas, que ya habían sido anunciados y que se fueron retrasando porque no pudieron hacerlos todos al mismo tiempo. Hay necesidad de algunas audiencias, pero se cree que la electricidad va a subir alrededor de 7 o 9% más antes del fin de año y el gas podría llegar a entre 20 y 40% más. A eso le agregamos bueno, el fútbol para todos, que a partir de enero va a empezar a pagarse. Peajes, los peajes de la costa también van a subir. Y más o menos eso sería el panorama. Bien. Y la pregunta ahora que te hago es la siguiente. A ver, si vos me hablas de combustible, yo digo costos logísticos. El costo logístico tracciona hacia la suba de precios, ¿no? Si voy a ver el elemento más importante, el costo logístico es el costo hasta de un medicamento porque se transporta vía camión, ¿no es cierto? Y cualquier alimento forma parte del costo logístico. Bueno, esto traslado y a quiénes va, o sea, traslado a precios de qué y a quiénes va a afectar este tipo de aumentos. Vas a tener peajes, además de nafta, la nafta se va a traducir a toda la cadena productiva y al final en algún porcentaje va a llegar al producto final y al consumidor. O sea, la inflación mensual, no sé si directamente o hacia fin de año se va a reflejar, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa justamente con estos temas, ¿no? Porque obviamente Gustavo lo marca muy bien. Sabemos que en nuestro país el tema del transporte y del gasoil automáticamente, por ser el medio que más se utiliza en la actualidad, va a determinar que esto se refleje en las góndolas. Siempre ha pasado, siempre ha sucedido, y es muy difícil también esto porque también lo que se busca a futuro es tener una menor inflación. Es decir, estamos pensando en un 2018, o el gobierno está pensando que en un 2018 poder llegar o acercarse a una inflación menor que la del 2017 y obviamente mucho menor que la del 2016. Sí. ¿Es más factible o no? No, todo lo contrario, o sea, la nafta, los alimentos, todo ese tipo de productos se refleja indubitablemente en una caída del poder adquisitivo de la gente, o sea, la inflación va a seguir aumentando con este tipo de aumentos. Se me había olvidado también que las prepagas van a aumentar 5% más. Así que no creo, creo que lo hemos charlado en este programa, el equipo de economistas del gobierno, del Banco Central,
creen que la inflación es un tema monetario, entonces lo manejan con la reducción de la masa salarial, manteniendo las tasas de interés altas y creen que con eso aspiran pesos y que con esto se reduce la inflación, y los 2 años prácticamente de gestión demuestran que esto es un fracaso, y en paralelo siguen... Disculpame, este fracaso en las urnas no fue acompañado de la misma manera. No, fracaso en la inflación. Yo estoy hablando de la inflación, no de los resultados. No, ¿a qué voy? Voy a la percepción de la población. Totalmente. O sea, ahí entre lo fáctico, es decir, las medidas que toman, la teoría que emplean para atacar la inflación y después lo que percibe la gente de por qué la inflación es como es, ahí hay un área gris que yo no me parece que me toca a mí dilucidar, pero te diría que, como hemos visto, los mecanismos que ellos han utilizado estos 2 años para bajar la inflación han sido un fracaso, es decir, 40%... ¿En cuánto estaríamos cerrando este año en inflación? Falta muy poco. Y va a llegar al 24, 25, 26%, por ahí, depende cómo impacten estas últimas subas, pero 40% del primer año cuando debía ser 25, creo que era su meta, y 25 cuando la meta debía ser 17, demuestra que mínimamente están... Federico Sturzenegger dijo de 12 a 17. Y bueno, entonces mínimamente algo están haciendo mal. Yo de la teoría económica creo que todo está equivocado, y además el costo que están pagando por tratar de bajar la inflación, que son los intereses que se están pagando en LEBAC, la cantidad de endeudamiento no justifica, digamos, lo que están haciendo. O sea, nos está costando más caro bajar la inflación de esa manera que cualquier otra medida que se haya implementado anteriormente. Andrés, si me permitís, vamos a un pequeño corte y retomamos. ¿Puede ser? ¿Vale? Bueno, retomamos. Tenemos varias preguntas para hacerte. Bueno, la que está relacionada con la inflación, si te quedó algún tema, o sea, de aquellos aumentos que traccionan la inflación, ¿te quedó un tema para completar? Un precio adicional que es 2 en realidad, el aumento del taxi en capital y el recálculo del monotributo. Los distintos tramos de monotributo se va a recalcular el año que viene y eso va a aumentar lo que tengamos que pagar en monotributo. En general todo esto va a ser... ¿El recálculo de monotributo va acompañado con la suba de escalas o aumenta el monto a pagar y las escalas quedan iguales? No, las escalas aumentan. Se van a aumentar. Sí. Porque en una época, antes, lo que hacían aumentaba el pago y las escalas permanecían iguales. No, ambas van a ser. En todo caso es un combo, digamos, post-elección que va a hacer que la inflación suba y, como ustedes bien dijeron, el costo de hacer negocios de las empresas también, porque si les aumenta la nafta, los peajes, también va a hacer que sea más difícil y más caro, les va a subir el costo a las empresas y eso, por el esquema que tenemos de concentración económica, se va a repercutir en los precios a nosotros. Bien, vamos al tema de... Vos tenés ustedes a través de tu centro de estudios tienen estudios comparados sobre los regímenes que implementaron sobre la flexibilización laboral. Fuera del aire nos comentabas que México implementó la flexibilización laboral y los índices de informalidad son altísimos. Sí, nosotros lo que hicimos, bueno, es tratar de... a través del CEPA, CEPA, Centro de Estudio de Política. De Economía Política. De Economía Política, sí. Estamos esperando, como todos, cómo va a venir esta reforma laboral que nos anuncian. Por ahora son trascendidos, no sabemos bien qué viene, pero es una reforma casi icónica del neoliberalismo en todos los países. México es un país que ha adoptado esta manera de gobernar, de organizar la sociedad incluso. Chile hace muchos años y ahora de manera muy brusca y muy repentina Brasil de Temer. Especulando entonces, ¿por qué esa especulación? Porque el gobierno todavía no ha presentado un proyecto. Hay 4 capítulos importantes, me parece a mí, de la reforma laboral. Ahora, discúlpame, te interrumpo, pero los capítulos de reforma laboral
no entran en contraposición primero del economista que esté hablando al respecto. Si lo tomo a José Luis Esper, quiere modificar todo, la ley de obras sociales, de contrato de trabajo, y creo que el gobierno nacional, por una cuestión, no sé si de convicción, pero de conveniencia política, por ese lado no lo va a abordar. Dicen que lo va a abordar convenio por convenio e introducir bueno, distintas cláusulas que, obviamente, quien tiene un derecho adquirido no quiere que se perder ese derecho adquirido, ¿no? Por eso había, cuando digo 4 capítulos, 4 ejes importantes. El primero es la organización del trabajo. Ahí nosotros estamos regidos por una ley, el Código Laboral, y ahí los trascendidos son justamente que no va a haber derogación de esa ley, sino más bien acuerdos sectoriales, como el de Vaca Muerta de YPF de comienzo de año. Es decir, pero fue tan malo, pregunta, no estoy diciendo ni que sí ni que no, pregunta, ¿fue tan malo ese acuerdo? O sea, ¿generó más precariedad? Sabemos que, en el caso de Vaca Muerta, el que vive en Capital Federal y en Córdoba no va a ir a trabajar a Vaca Muerta. O sea que esta pregunta está relacionada con generación de empleo. Con esto no estoy justificando en absoluto la flexibilización laboral. La pregunta es si generó, porque uno para decir, bueno, yo critico tal cosa, es porque generó este efecto adverso. Vos diste un dato estadístico objetivo. México instaló la flexibilización laboral y hay 58%, de informalidad. O sea, no funcionó. Claro. Es un dato objetivo. Bueno, pusiste el termómetro y la temperatura dijo que no mejoró la productividad y la informalidad creció. A ver, si vamos por parte, yo quería presentarles los resultados al final de explicar un poco en qué consiste la reforma. Primero, en lo de Vaca Muerta, ¿produjo más precariedad o no? Habría que verlo en detalle y un poquito más, con más tiempo. Si uno mira estas reformas en general, la respuesta sería sí, te lo puedo demostrar con unas cifras al final. Pero sin ninguna duda, para llegar a ese acuerdo, los laburantes de YPF tuvieron que resignar derechos. O sea, no es el acuerdo así nomás. El acuerdo es, ustedes resignan distintos derechos que tienen en la ley laboral a cambio de no los vamos a echar o a cambio de van a llegar inversiones y esto va a mejorar. Entonces hay una resignación de algo para mantenerse en el periodo. De eso se trata el acuerdo, y cuando el acuerdo es por sector y no de toda la economía o con el apoyo de todos los sindicatos, la posición de fuerza de un sector es mucho menor que el de toda la economía. Entonces, después para analizar, responder a tu pregunta precisamente, habría que ver cómo evoluciona ese sector. ¿La edad jubilatoria qué va a pasar? ¿Se va a cambiar? Pero esto no sería parte de la reforma laboral, sería parte de la reforma previsional. Pero es uno de los temas que también se quieren desarrollar. Claro, bueno, seguramente, pero si puedo terminar con esto, los 3 puntos. El segundo punto es la relación contractual. Acá la idea es, tenemos un contrato a duración indeterminada, que lo rige la ley. Este tipo de reforma lo que trae son contratos distintos, de duraciones más chicas e incluso por hora. Hay contratos en Brasil donde te contratan por hora, te vas, cuando estás fuera ya no sos contratado, no tenés ART, entonces hay una flexibilización de la relación contractual. ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno? No lo sabemos. La tercera es la negociación salarial. Actualmente en la Argentina hay convenciones colectivas, se negocia bajo este esquema. Hay un arbitraje de parte del Estado, que es la conciliación obligatoria, eso desaparece y las negociaciones son por empresa. Digo desaparece porque es así en Brasil, así en México, así en Chile. La capacidad de negociar que tienen los sindicatos, empresa por empresa, es casi nula. Y de hecho... Disculpa, te interrumpo con esto. Expliquemos a la gente que lo que se busca a través de los representantes, de los gremios, es una negociación entre pares. ¿Qué quiere decir entre pares? Y esto también con el concepto de gremio fuerte y gremio no fuerte, ¿sí? Si hay una cámara empresarial fuerte, tendría, en un esquema, tendría que negociar con un gremio que sea fuerte. Con esto no estamos avalando al Pata Medina en absoluto. Pero tendría que ser un gremio fuerte para decirle, estas son las condiciones de nuestros trabajadores, estos son los derechos adquiridos por nuestros trabajadores para lograr un mejor salario y mejores condiciones laborales. Lo que dice él, o negociar
a nivel de empresa, estamos hablando de una empresa multinacional fuerte que negocia con un sindicato chico en una empresa. Y la relación en negociación no es ganar-ganar, es ganar-perder. O sea, en términos de negociación tenemos ganar-ganar, ganar-perder o ambos pierden, ¿no es cierto? Y acá se puede dar una ecuación inversa, ¿no? Exactamente, en los países que han implementado este tipo de reforma, el trabajo del sindicato empieza a perder sentido porque prácticamente que cada trabajador está negociando individualmente y las direcciones de recursos humanos tienden a hacer eso. Vení conmigo que negociamos tu salario y olvidemos lo demás. Entonces, este tipo de reformas tienden sin ninguna duda a reducir el poder de los sindicatos, a fragmentarlos y a hacerlos más y más inútiles. Ahora, ¿vos creés que del lado con la trayectoria sindical, quiero comentarle a ustedes, ¿no? Más allá de lo que pueda preguntar yo, no, los países nórdicos tienen 72% de afiliación gremial, ¿no? Para un dato estadístico objetivo, ¿no? Principalmente porque, obviamente, determinados personajes, como el que mencioné ahora, quita credibilidad, pero me parece que es injusto desde los medios de comunicación generalizar, si quieren con 5 ejemplos, con 10 ejemplos, a todos los referentes gremiales. Me parece injusto. Lo mismo que decir que los empresarios, con un mal ejemplo de algún empresario que haya cometido algún tipo de delito, todos tengan esa conducta delictual, ¿no? Totalmente, y bueno, y hay que ver que los derechos adquiridos que tenemos, no trabajar el fin de semana, las 40 horas por semana, las vacaciones pagas, son luchas sindicales históricas. Claro. Bueno, Andrés, ¿algún temita para cerrar? Sí, Así paso el último para cerrar, para que entiendan, es lo de los despidos. También se flexibiliza la manera de despidos, o sea, ya no habría una indemnización por ley, que actualmente son un salario por año trabajado, claro. Podría ser de manera muy distinta. Por ejemplo, en Brasil se hace un fondo común que cada uno va alimentando y al final del despido eso es lo que te llevas. En Chile es un salario por año, pero con un tope de 11 años. Entonces, eso también la idea es de modificarlo. Ahora, ¿qué exactamente van a hacer? No lo sé. Entonces, para terminar, en cada uno de estos países nosotros los analizamos, como les dije, tanto Chile, Brasil como México tienen flexibilización laboral. Todos tienen negociación por empresa, no hay negociación colectiva. Sí. Bueno, las formas de despido son las que les dije y las formas contractuales son muy variadas. En Brasil llega al punto de hacer contratos por hora. Y cuando estás fuera del laburo, nada de eso cotiza para jubilación, etcétera. Claro. Y no hay ART. ¿Cuáles son los resultados? A ver, de memoria. El desempleo hoy en Brasil es del orden del 12%, con una informalidad del 48%, sacando el sector agrícola. Y esto es bastante grave porque la informalidad en Brasil hace 2 años era mucho menor, era del orden del 38%, y la desocupación era menor. Con Lula la desocupación llegó al 5,5%. Entonces, hay algo que está pasando ahí, que está aumentando la desocupación, y esta reforma no está ayudando. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Pasamos a la otra parte del estudio, estamos con la doctora Graciela Soria. Bueno, importante jornada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, jornada de Administración de la Salud, estrategias para optimizar la gestión en salud. Bueno, contanos un poco, vos querías aportar un dato antes, que hablando de inflación, parece que la inflación en salud va mucho más arriba que la inflación promedio. Sí, digamos, si se suponía que la inflación del país iba a ser un 21%, la inflación en salud estamos hablando de un 32%. Muy por encima de cualquier país, o sea, tenés países de Europa o tenés países latinoamericanos que están entre el 5 y el 11% de inflación en salud. Bueno, pero en nuestro país estamos por encima de la inflación promedio. Exactamente. O sea, estamos hablando de 10 a 11 puntos por encima de la inflación promedio, la inflación en salud. Bueno, me imagino por todos los que van a participar acá en las jornadas que hay distintas causas, es multicausal. Sí, bueno. A ver, primera pregunta, los argentinos, primero como usuarios y después los efectores, ¿no tendemos a una sobreprestación? Sí, totalmente.
Los sistemas, digamos, nosotros tenemos, aparte de tener una gran fragmentación en el sistema, tenemos todos los servicios de los que podemos disponer libremente, ya sea a nivel público, obra social o privado, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, en Inglaterra hay una canasta básica muy reducida y hay un montón de prestaciones que no se dan. Nosotros, dependiendo de qué sistema estamos, y la mayoría tenemos, o sea, todos pagamos el público, los que trabajamos en relación de dependencia pagamos obra social, ¿Tenés obra social? y aparte tenemos prepago. Esto también hace que se encarece el sistema de salud porque estamos pagando 3 veces el sistema. Correcto. Y también, digamos, nosotros tenemos acceso a todo tipo de prestaciones de primer nivel cuando nuestro país no está en condiciones de estar en primer nivel. No por falta de profesionales, no por falta de tecnología, sino porque nuestra canasta básica tendría que ser mucho más reducida. Claro. O sea, nosotros tenemos un PMO demasiado amplio. Hasta hace 3, 4 meses atrás había un medicamento que salía entre $800.000 más o menos, anuales. Es un medicamento que te da imposibilidad ¿El tratamiento de qué patología? atrofia espinal. Bien, perfecto. Hagamos una cosa, vamos a un pequeño corte y continuamos, ¿te Ya parece? venimos. Dale. Perfecto.